En cuanto a la normatividad internacional se refiere en ética de la investigación, es importante considerar previamente que se han ido entrelazando diferentes experiencias a lo largo del tiempo, en diferentes espacios geográficos, bajo distintos regímenes económico-políticos y por supuesto dimensiones socioculturales, y que por tanto no pueden considerarse aisladas, es decir, no basta con las normatividades internas, las cuales, si bien funcionan, en un momento dado van a engarzarse y por supuesto a entrelazarse con algunas cuestiones del dominio internacional, y esto nos ayuda a considerar determinados protocolos y determinadas acciones y por supuesto en el impacto que van teniendo en un sitio o en otro del orbe. Entonces, en el ámbito internacional existen aportes diversos, como ya veníamos diciendo, pero una de las cuestiones que debemos de considerar, de recordar, por supuesto, y en un momento dado de reflexionar, es que tanto la globalización como la universalización han hecho que esto sea necesario. Es decir, la globalización, considerada como parte de las lecturas del pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad, como un acto del orden económico, de comercio, y entonces vemos tiempos de acercamiento y de intercambio, incluso de cuestiones científicas, de técnicas, de procedimientos, ¿no?, de inventos del orden de lo científico, que van movilizándose de un lado al otro del planeta y que por supuesto conllevan un cierto movimiento del orden de lo económico. Y por el otro lado, la universalización que se ha ido teniendo durante los últimos 30 o 40 años, pues ha hecho que diversos aspectos culturales se trasladen o sean incluso traspolados, produciendo a veces un acto de aculturación traumática o simplemente de aculturación, donde se han ido adoptando diversas prácticas. Estas cuestiones no quedan por fuerza incluidas en las primeras lecturas que se hacen en los comités, sobre todo si hablamos de una lectura pragmática de los comités, pero si nos movemos a una lectura bioética del orden de la complejidad, pues forzosamente debemos en un momento dado de ir considerando estos aspectos en su estructura, en su organización, en la forma en que impactan, en el desarrollo que tienen, en el todos y cada uno de todos estos aspectos que venimos mencionando, que sin duda van a modificar las maneras en que se presenta un protocolo, se investiga, ¿no?, y por supuesto en el cual se revisa o se organiza. Los comités, como espacios de complejidad, por supuesto no deben de quedar alejados de ello. Y entonces nos ubicamos con diferentes normas y declaraciones, ¿no?, que van desde compilaciones hasta menciones específicas sobre buenas prácticas clínicas o el código de Nuremberg, los convenios de Asturias, las declaraciones ibero-latinoamericanas en relación al genoma. Es decir, es diverso y por supuesto va aludiendo a diferentes círculos científicos, a diferentes espacios del orden de la investigación, algunos que vienen dados como elementos posguerra, otros que tienen que ver con una serie de relaciones específicas médico-paciente, algunos más que son elementos de cuidado, ¿no?, de soporte, de atención, que se brindan en un momento dado a los enfermos, algunos más tienen que ver directamente con el descubrimiento de algunas cuestiones de lo genético que van a impactar posteriormente en lecturas de lo social, es decir, no son registros desligados, ¿no? Pueden parecerlo, ¿no?, a la mirada de un lego, pero a la mirada o bajo la perspectiva de los miembros de los comités de ética de investigación y se esperaría que también de los investigadores, no debiesen de pasar desapercibidos. Entonces, nosotros vemos que van incrementando su complejidad, ¿no? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en una relectura de las cuestiones de derechos humanos, va nuevamente a poner esto en primer plano. Y también la propuesta del protocolo ético, los modelos de recolección de muestras de ADN, del Comité Norteamericano Proyecto de Diversidad del Genoma,
Humano, la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos de 1997. Todos estos elementos lo que también nos muestran es que hay lecturas y relecturas que se van llevando a cabo en un momento dado, que se va incrementando el saber en relación a la investigación, porque también se va incrementando el saber en relación a la ciencia misma y a las diversas aplicaciones que la ciencia y los descubrimientos científicos van teniendo para con el orden de lo social. Es decir, nuevamente se va enganchando la globalización y la universalización en el trabajo que se tiene dentro de los espacios de comité. Siguiendo con esta cuestión, las normas y las declaraciones se ligan a informes del trabajo que se va teniendo, se van yendo algunas cuestiones sobre elementos de pautas éticas, tendremos códigos internacionales de ética médica, recomendaciones para la investigación en salud pública, un elemento sumamente importante porque rompe con el paradigma de que la investigación y por tanto que la ética del investigador está allí anidada en lo individual. La salud pública nos coloca nuevamente en el orden de lo social y de la sociedad y de los intercambios sociales que se van sosteniendo. Y por supuesto, como bien hemos apuntalado en algunos otros aspectos, el juramento de Hipócrates tiene un lugar, ¿no?, en relación a ciertos aspectos de principios bioéticos, pero que no debe de ser considerado ya, por lo menos, como único espacio donde se podrán encontrar esos elementos de reflexión y de acción. Y por el otro lado, por supuesto, nos lleva y nos motiva cada uno de estos elementos que hemos ido mencionando, desde informes, normas, pautas, códigos, recomendaciones, declaraciones y juramentos, todos en su conjunto nos hacen reflexionar del uso de la palabra y del uso de lo jurídico que está inmerso en el trabajo de los comités de ética, de los comités de bioética, de los investigadores y por supuesto también en la creación, en la lectura de los elementos que van a conformar los propios códigos de ética de investigación, las propias regulaciones. De tal manera que lo que nos encontramos es con un universo complejo, importante, ¿no?, que rebasa una mera lista de cotejo y que por supuesto va más allá de pensar si un protocolo está bien realizado o mal realizado en el orden de la metodología, sino que nos habla directamente de cada uno de aquellos que son partícipes en un momento dado en la investigación, sin olvidar los elementos culturales, es decir, los elementos que en un momento dado pudiéramos decir, por ejemplo, las cuestiones de lo decolonial y de las lecturas hermenéuticas modernas que hacen un replanteamiento de cómo han sido los procesos de investigación como un, digámoslo así, un discurso hegemónico de países en una mejor posición económica que otros. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones éticas y bioéticas sumamente importantes. De allí que debemos de considerar siempre todas estas lecturas en nuestra propia forma de aproximarnos a los protocolos de investigación.